Hola, muy buenas tardes. Bueno, mi grupo está conformado por Eliana Huertas Cocinero, David Alejandro Buritica y Jimena Fernanda Tabaco Becerra. Bueno, nosotros le vamos a hablar sobre la beta oxidación de ácidos grasos. Le vamos a hablar sobre cuál es su ciclo y qué es este proceso. Entonces es un ciclo formado por 4 reacciones recurrentes y se produce en el interior de la matriz mitocondrial. Aunque veremos que la primera etapa del ciclo se produce en la membrana mitocondrial y en el retículo endoplasmático. Cabe aclarar que pues se produce, pero se produce en la membrana mitocondrial externa. Bueno, la beta-oxidación de los ácidos grasos es un proceso metabólico a través del cual los ácidos grasos liberan 2 átomos de carbono en forma de acetil-CoA por cada vuelta del ciclo. De este modo, se repetirá este ciclo tantas veces como pares de moléculas de carbono que tengan los ácidos grasos. El resultado de estas reacciones serán moléculas de acetil-CoA que entrarán en su mayoría, la mayoría de estas reacciones entrarán en el ciclo de Krebs y son transportadores de electrones reducidos en NAD+FAD que entrarán en la cadena de electrones. También aquí conoceremos que los ácidos grasos tienen 4 destinos fisiológicos. Entonces empezaremos a nombrarles estos destinos que forman parte de la estructura de los fosfolípidos y glucolípidos, que son los componentes más importantes de las membranas biológicas. Muchas proteínas son modificadas por la unión covalente de ácidos grasos. Estas pueden ser dirigidas hacia posiciones de la membrana. Son moléculas que también pueden ser oxidadas para obtener energía y son almacenadas en forma de triacilglicéridos, que son grasas neutras, triacilgliceroles, que son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Los ácidos grasos son movilizados desde los triglicéridos y oxidados para cubrir las necesidades de la célula o del organismo. Los derivados de ácidos grasos actúan como hormonas y son mensajeros intracelulares. En la imagen podemos ver la explicación que estamos realizando, el proceso. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el metabolismo de ácidos grasos. Los ácidos grasos y glicerol se obtienen como combustible metabólico de los triacilglicéridos ingeridos en la dieta. Almacenados en células de tejido adiposo, adipocitos, los ácidos grasos en forma libre solo están en cantidades trazas en células. Los triacilglicéridos son depósitos muy concentrados de energía porque se encuentran en forma reducida y anhidra. Su oxidación completa tiene un rendimiento energético mayor. Ácidos grasos 9 calorías, carbohidratos y proteínas 4 calorías. Los ácidos grasos están mucho más reducidos. Para que los tejidos periféricos puedan acceder a la energía almacenada en los lípidos del tejido adiposo, estos lípidos deben movilizarse. Este proceso se realiza en 3 etapas. Número 1, los triacilglicéridos se degradan a ácidos grasos y glicerol que se liberan desde el tejido adiposo y se transportan a los tejidos que requieren energía. 2, en estos tejidos los ácidos grasos deben activarse y transportarse al interior de la mitocondria para su degradación. Número 3, en su degradación los ácidos grasos se descomponen de manera secuencial en acetil-CoA, que posteriormente se procesa en el ciclo del ácido cítrico. Antes de entrar a la mitocondria, los ácidos grasos deben activarse en el citosol de la célula mediante la unión de CoA para producir la forma activada de acetil-CoA. La activación de los ácidos grasos se considera que implica un gasto equivalente a 2 ATP porque se produce la ruptura de 2 enlaces ricos en energía, el del ATP y el del pirofosfato. Los ácidos grasos activados se unirán a la cartinina para poder entrar a la mitocondria a través de un sistema transportador de la membrana mitocondrial interna. Una vez dentro, se recicla la cartinina
la carnitina y se recupera la CoA y comienza su degradación. Se repite una secuencia de 4 reacciones que llevan al acortamiento de la cadena del ácido graso en 2 carbonos con cada secuencia y los carbonos se liberan en forma de acetil-CoA. Se dan 4 reacciones que suceden en cada vuelta. La primera, que es la oxidación por deshidrogenación, que es la formación de la molécula de FAT en forma reducida. La segunda es la hidratación, que se incorpora una molécula de agua. La tercera, la oxidación por deshidrogenación, que es la formación de molécula NAD. Y la cuarta es la esión, que es la ruptura de molécula liberando 2 carbonos del ácido graso, formando una molécula de acetil-CoA. Los productos finales que se dan en cada vuelta son molécula FAT reducida, coenzima reducida de NAD, acetil-CoA en el ciclo de Krebs, que se oxidará hasta dióxido de carbono. Acá están los productos finales en el ciclo de Krebs que se obtienen en forma de ATP, coenzima reducido completamente 3 moléculas de NAD y una FAT por cada acetilcoenzima. Estas irán a la cadena de transporte mitocondrial para oxidarse y obtener energía mediante la fosforilación oxidativa. Bueno, podemos concluir, finalmente podemos concluir que la betaoxidación es el proceso por el cual los ácidos grasos se descomponen en unidades más pequeñas, llamadas acetil-CoA, que luego se pueden utilizar en el ciclo de Krebs para la generación de energía. La betaoxidación ocurre en la matriz mitocondrial, donde las enzimas específicas actúan sobre los ácidos grasos de cadena larga, los cuales deben transportarse al interior de la mitocondria antes de ser metabolizados. Cada ronda de la betaoxidación produce una molécula de acetil-CoA, una molécula de NAD y una molécula de FAT. Estas moléculas energéticas se utilizarán más adelante en la cadena de transporte de electrones para la producción de ATP. La longitud de cada cadena y el número de instalaciones en la molécula afectan la duración del proceso, la betaoxidación y la cantidad de ATP producido. Entonces, pues, vamos a decir que en resumen, la betaoxidación de ácidos grasos es un proceso clave para la obtención de energía a partir de los lípidos en el organismo y su compresión fundamental para entender el metabolismo energético y la regulación de los lípidos en el cuerpo humano.